La siguiente es una presentación de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Sus comentarios o sugerencias sobre este programa, por favor, hágalas llegar a través del WhatsApp 316-339-3676. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online. En Dios tenemos amor, salvación y perdón. Bienvenidos. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a evitar la depresión? Con gran desesperación, esto es del libro de Cómo vencer la depresión, del pastor y consejero cristiano Tim LaHaye. Este libro no es nuevo, pero es contemporáneo, hermanos. Con gran desesperación de los padres, la tendencia a la depresión comienza a veces a muy temprana edad. Los niños deprimidos generalmente se ensimisman y son anormalmente callados y retraídos. Se enfurruñan y se apartan de los juegos infantiles en la esperanza de que alguien se dé cuenta de su dolor. Dado que los padres suelen ser los últimos en reconocer un estado depresivo en el hijo, su frustración y enojo ante el comportamiento de la criatura puede complicar el cuadro antes de que tomen conciencia de lo que ocurre. Como muchas veces los padres están tan ocupados, están trabajando, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando en el pequeño hijo. Y desde ahí comienza todo. Si el niño deprimido no se retrae, alimenta su resentimiento en forma de un comportamiento tan irregular que toma fama de ser un niño problema. Para lograr la atención de los demás es capaz de destruir objetos, pelear con otros niños, es decir, lo que se llama una verdadera peste, dice el escritor. Los padres deberían interpretar tal comportamiento como un llamado de auxilio. Estos niños, cuando son con esta condición, claman por amor, afecto y seguridad, pero en lugar de ello, la exasperación de sus progenitores, debido a su comportamiento, aumenta su sensación de rechazo. Cuando no se le pone cuidado al niño y cuando él está llamando la atención por algo, si no se le pone cuidado a ese comportamiento, entonces va aumentando esa sensación de rechazo. Esto hace disminuir su autoestimación, aumentar su enojo y producir un peor comportamiento. Oído a esto, hermanos. Las estadísticas indican que el suicidio suele ser el triste resultado de esa condición. Les he venido diciendo estos días que en Colombia ha aumentado muchísimo, pero poco se da esta noticia. Muchísimo el suicidio, hermanos. De repente uno escucha emisoras populares, por ejemplo en Bogotá, y ellos sí sacan todas estas noticias en su amarillismo también, en sus expectativas que quieren crear para llamar sintonía, pero están diciendo la verdad. Entonces ha aumentado muchísimo el suicidio y en jóvenes, aún en menores de 11, 12 años. Dado que los niños a menudo viven en un mundo de fantasía y se alimentan de la violencia que ven en las pantallas televisivas y ahora por internet, no tienen un claro concepto de la ultimidad de la muerte. De ahí que decididos a vengarse de sus padres por medio de la autodestrucción y al mismo tiempo esperando resucitar como lo hacen algunos personajes de la televisión, los niños deprimidos recurren al suicidio que está adquiriendo contornos de alarmante tragedia en nuestros tiempos. Y en los casos en que los niños escapan a la autodestrucción, adquieren casi siempre el tremendo hábito del autorrechazo. Un esquema pensante negativo o un complejo de fracaso pueden dejarle secuelas emocionales y mentales por el resto de su vida. Cuando se levantan, como dicen este consejero, pensando de una manera negativa ante la vida, ante las situaciones, entonces le va dejando secuelas emocionales y mentales por el resto de su vida. El hijo adoptivo de un matrimonio les causó tal preocupación debido a su anormal comportamiento que los padres me consultaron, dice el consejero.
Si bien el muchacho adquirió en la escuela una reputación de estúpido, inepto y torpe, en realidad poseía un altísimo coeficiente de inteligencia y sabía tanto de electrónica y de las ciencias en general como a muchos ingenieros. Pero ese es otro problema. Como algunos niños son retraídos, como son callados, los demás los ven como estúpidos, como ineptos, como torpes, y no saben que en realidad pueden tener un coeficiente más elevado que los demás. Para todos los hogares que han sido bendecidos con niños, las siguientes sugerencias pueden servir como una lista de las especiales necesidades de los mismos. Estas sugerencias son como 16. He tratado de minimizar un poquito, pero condensarlas, ¿no? Para dar como lo más clave para poderlas traer ante todos ustedes. Primero, amor y afecto. La principal causa provocadora de depresión en los niños, falta de amor y afecto de parte de los padres, instala esquemas pensantes de resentimiento y autoconmiseración. Dios ha construido de tal manera el mecanismo mental de un niño que automáticamente recurre a sus padres en busca de afecto. La necesidad emocional de amor de un niño iguala su necesidad física de ingerir alimentos. Es decir, desde pequeñito él busca ese afecto, así como busca el pecho o busca el biberón, asimismo va buscando el afecto en la medida que va creciendo. Y si no lo encuentra, ahí comenzó la crisis. En mi opinión, dice el consejero, una de las razones por las cuales tantos adultos sufren crisis depresivas hoy en día es por el hecho de no haber sido amamantados al nacer. Esto es bien interesante. El humanista de hoy, en su determinación de llevar una vida independiente de Dios, ha cometido el error de sugerirle a las jóvenes madres que la ciencia ha producido un sustituto para la leche materna, pero no tomó en cuenta, oído a esto hermanos, no tomó en cuenta que una botella en la cuna no sustituye el amor de una madre. Esto es muy claro. Una botella en la cuna no sustituye el amor de una madre. No es nomás darle el biberón o esas leches que algunas serán buenas y con vitaminas, no es exactamente lo mismo que la leche materna. Vean esto. Esto es clave. Un grupo de médicos judíos instalaron en una clínica especial en Nueva York para la atención de huérfanos judíos, ¿no? Instalaron una clínica especial en Nueva York para la atención de huérfanos judíos. Ellos no escatimaron esfuerzos para construirlo de modo que los bebés estuvieran protegidos contra los gérmenes al extremo de utilizar luces germicidas, filtrar el aire y exigirle a las enfermeras que se pusieran uniformes nuevos, esterilizados y guantes de goma al alimentar a los párvulos. Es decir, en este hospital fueron criando a los niños con todas las medidas de seguridad para evitar cualquier enfermedad, cualquier contagio, cualquier virus. ¿Cuál no sería la sorpresa de los profesionales cuando descubrieron horrorizados que la tasa de mortalidad en su hospital era 3 veces mayor que en un hospital similar en México? En México. Enviaron un investigador para que averiguara qué era lo que tenía el hospital de México que el de Nueva York no tenía. Cuando volvió el informe no lo podían creer. El hospital mexicano, que funcionaba con un déficit de personal y sin enfermeras diplomadas, y cuyas condiciones sanitarias no se ajustaban a las normas que regían para el de Nueva York, se mantenía fiel a la vieja escuela. Las criaturas ingerían su alimento arrulladas en los brazos de una empleada. ¿Sí? Esa era la diferencia. Tan importante como es la leche de la madre para el niño en el aspecto físico, así es el cariño y la seguridad del amor de una madre en las emociones de la criatura. Estoy del todo convencido de que el Creador tenía todo esto en mente cuando diseñó el cuerpo de la madre y las emociones del niño. Todos los niños ansían el afecto, aún los más coléricos.
Si el afecto lo recibe a temprana edad, tiende a desarrollarse normalmente y le resulta fácil expresar a su vez afecto. El niño hambriento de amor, el niño hambriento de amor será frío o desarrollará una compulsión obsesiva de afecto. Buscará afecto por todas partes cuando no se le brindó en el hogar. No haya en dónde encontrarlo en la medida que va creciendo, hermanos. Entonces, primero, ¿qué tenemos nosotros? Amor y afecto. Segundo, aceptación. Es bien conocida la gran necesidad de contar con la aceptación de los que nos rodean más estrechamente. Ocurre con frecuencia que muchos niños temen no pertenecer a sus padres por haber habido un error en el hospital antes de llevarlos al hogar. La necesidad de ser aceptados se manifiesta no solo en su relación con sus padres en el hogar, sino también en su apariencia, capacidades y hábitos. Afortunado el niño que sabe que sus padres lo aprueban y que lo desearon antes que naciera. Como contraste de lo antes dicho, muchos de quienes nos consultan comienzan la triste narración de su vida con las palabras: yo fui una equivocación. Para empezar, mis padres nunca quisieron tenerme. Esa carga mental es muy difícil de superar cuando los niños se sienten que no. Y hay mamás que se lo han dicho, y hay papás que le han gritado eso a sus hijos, que fue un error, es decir, que fue un accidente. Qué daño tan grande, hermanos. Es señal de madurez de un padre cuando no reacciona negativamente a las debilidades de sus hijos que son similares a las suyas. Esto es madurez. La mayoría de los conflictos de personalidad en la relación padre-hijo se plantean por la reacción del padre ante sus propias debilidades manifestadas en su hijo. Odia la debilidad en sí mismo y por consiguiente lo desprecia en su hijo y reacciona excesivamente. No puede esperarse del niño que comprenda que el rechazo del padre no es contra él personalmente, sino contra los rasgos que le recuerdan a sí mismo. Como niño que es, interpretará las acciones del padre como un total rechazo. Hay padres que reaccionan compulsivamente con sus hijos. Les parece que todo es un problema lo que ellos no comprenden, que ellos también pasaron por situaciones similares. Ese es un grave error, ¿no? Querer levantar niños santitos sin reconocer lo que uno también, por las que uno vivió, pasó. Entonces ellos se van dando cuenta de todo. El padre maduro se reconocerá a sí mismo en su hijo, tanto emocionalmente como físicamente y mentalmente. Si ha aprendido a aceptarse, aceptará fácilmente a su hijo. Una vez comunicada dicha aceptación, puede ayudarle cariñosamente a superar sus debilidades. Tercero, escúcheme en esto. Ay, Señor. Evitar la ira en el hogar. Evitar la ira, esas rabias, esos ataques. La ira destructiva se manifiesta de muchas maneras, todas las cuales son perjudiciales para los niños, que son tan egocéntricos por naturaleza que la irritación de los padres automáticamente les crea la idea de que son la causa de la perturbación y el objeto de la ira. Cuando los padres se pelean continuamente delante de los niños pequeños, ellos llegan en un momento a pensar que es por ellos, que ellos son la causa de las discusiones. Tal enojo forma niños inseguros y resentidos que, como ya lo hemos visto, se suma a su comportamiento negativo y aumenta la iracundia del padre. Los padres jóvenes, particularmente, son muy impacientes. Cuando se ven enfrentados a la inmadurez y a menudo con la exasperante actividad de un niño, su impaciencia se manifiesta en improperios, palabrotas o duros castigos que agravan el cuadro de autorrechazo e inseguridad del niño y lo preparan para la autoconmiseración y la depresión. Esas peleas en el hogar, que es como muy típico en la mayoría de familias, van levantando hijos inseguros, van creando en ellos un cuadro de autorrechazo y, de hecho, ya lo están preparando para la
autoconmiseración y la depresión. Cuarto, manifestación amorosa de los padres en el hogar. Una de las mejores cosas que pueden hacer los padres para promover la sensación de seguridad y de amor en una criatura es demostrar abiertamente su mutuo amor en el hogar. Como resultado del aumento de divorcios en el día de hoy, los niños se ven obligados a elegir entre las dos personas que aman en el mundo, el padre y la madre, cuyos iracundos arranques del uno contra el otro confunden al niño y le impiden darse en amor a los demás. Si el hogar finalmente se desintegra y el niño está obligado a dejar a uno de sus padres, puede resentirse con quien queda y fantasear sobre el que se va. El niño que observa que su padre y su madre demuestran abiertamente su mutuo afecto, desarrollará una predisposición hacia la seguridad y el afecto y una excelente actitud mental. Cuando vienen los divorcios y las separaciones, lamentablemente, esto genera muchos problemas en el niño. Entonces él se queda con la mamá o con el papá, pero empieza a hacer como a buscar o a hacerse ilusiones con el que se fue y permanece con una mente dividida. De ahí que los niños quisieran pasar un tiempo con el papá, otro tiempo con la mamá, otro tiempo así, y empiezan, y también terminan en una manipulación impresionante. La separación siempre va a causar problemas, desafortunadamente en algunos casos no hay soluciones, en algunos casos, pero en la mayoría sí hay soluciones, especialmente si está Dios en el hogar, ¿no? De lo contrario, pues sin Dios es muy difícil. Dice el escritor: mirando hacia atrás, a los días de mi infancia, recuerdo que esa transcurrió durante la Gran Depresión económica. Mi padre murió antes de que yo cumpliera 10 años de edad, dejando a mi madre de 28 años, viuda, con 3 criaturas, entre las cuales se contaba mi hermanita de 5 años y mi hermano menor de 7 semanas. Nunca tuve que lidiar con la inseguridad principalmente porque nunca supe lo que es no ser amado. Mi padre poseía una inagotable capacidad de amar, y si bien nos fue arrebatado a una temprana edad, como niño pude comprender su ausencia por muerte, agudo contraste comparado con el problema que crea el divorcio. Una cosa es cuando muere y otra cosa es cuando hay divorcio. Los niños pueden ir comprendiendo esta situación, cualquiera de las dos, ¿no? Si es por divorcio o si es por muerte. Dice él: el amor con que mi madre me amó y su gran fe en Dios le permitió mantener que la optimista idea de que cualesquiera que fueran los problemas, siempre habría una solución razonable. Todo niño tiene derecho a que lo amen y lo acepten así. Cuando evoco tiernas remembranzas de mis padres, recuerdo especialmente las ocasiones en que mi padre entraba a la cocina, rodeaba con sus brazos a mi madre y la levantaba 10 centímetros del suelo en un cariñoso y apretado abrazo. Esa escena me dio siempre una sensación de seguridad. Aún el simple pensar en esa escena me hacía sentir bien. Muchas de las neurosis emocionales que los niños reflejan hoy en día probablemente se hubieran evitado de haber podido experimentar tan hermosas manifestaciones amorosas de sus padres. Estos niños son como unas esponjas, hermano, como unas espumas. Ellos absorben todo lo que ven. Si ellos ven cariño, se va levantando con cariño. Si ellos ven alegatos, discusiones, palabras indebidas y las escuchan, ellos se van levantando de la misma forma, con la misma escuelita de la casa. Por eso se dice que los hijos son el reflejo de los padres. Quinto, pautas a seguir. De la misma manera que resulta más fácil cruzar un puente colgando provisto de barandas que cruzar el mismo puente desprovisto de esa protección, así también los niños necesitan cercos o límites impuestos por sus padres para dirigir su comportamiento. Debe de haber reglas, hermanos, normas. Por más de que exista el amor, o como existe el amor, así también deben existir algunas normas. Estas reglas deberían ser simples, claramente definidas y administradas con amor. Cambiarían constantemente con la edad del niño
Y cuando establezcamos una regla debemos saber que al niño o que el niño nos pondrá a prueba y no debemos imaginar que nos agradezca por ella. Claro, cuando hay reglas en el hogar, nunca nadie va a agradecer. He visto niños burlarse de las reglas, fastidiar a sus padres sobre ellas y luego, cuando han logrado que las anulen, perder el respeto por sus mayores. Cuando el niño viola las normas del hogar establecidas por sus padres, ya empieza a perder respeto por ellos. Aparece aquí la palabra disciplina. Qué alivio, oído a esto, queridos padres, queridos abuelitos, porque hay veces se presentan unos conflictos con los abuelitos también, que son muy queridos, pero que terminan siendo la gran mayoría, perdónenme la expresión, lo que llamamos nosotros en Colombia, alcahuetas con estas criaturitas y se les va haciendo un gran daño. Disciplina, qué alivio. Una excesiva indulgencia de los padres engendra niños indisciplinados. ¿Qué quiere decir indulgencia? Cuando los niños son consentidos demasiado, se van levantando niños indisciplinados. La Biblia no deja lugar a dudas de que si no disciplinamos al niño, lo arruinaremos. Oído a esto, que sé que ahora en Colombia va a ser un problema decir lo que voy a pronunciar aquí, pero está en la Biblia, en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Repito, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Alejará qué? La necedad. O sea que es necesario, importantísimo, la disciplina. No está hablando acá, como ayer propuso por ahí una persona en el Congreso, que no se pueden ya ni corregir ni con el fuete ni con nada. Él no supo aclarar entre lo que es corrección y lo que es maltrato, que son dos cosas totalmente distintas. El Señor dice que debemos corregir y disciplinar a los niños aún con vara, hermanos, pero no dice que los matemos o los dejemos inválidos a punta de palo. Eso no dice la Biblia, eso es maltrato. Y la Biblia dice eso. Los educadores nos dicen que la mejor forma de aprender es cuando el conocimiento se acompaña de emoción. Aquí dice el escritor, y eso es una palabra dura, pero la voy a leer como la piensa este escritor. Una buena paliza u otra forma adecuada de disciplina, cuando se le aplica con amor, le hace una profunda impresión al niño. Puede sentirse rechazado por un tiempo, pero todo niño tiene que aprender que no puede hacer todo lo que quiere en su vida. Ahora, cuando habla acá de una buena paliza son 3 o 4 fuetazos, y para eso es la colita, hermanitos. Eso el Señor le hizo yuyita como para que reciba ahí su fuetecito, hermanos. Eso es necesario cuando sea necesario. Cuando no, no. Pero dice la Biblia que es menester. Si no se lo disciplina, no aprenderá muchas valiosas lecciones que necesita forzosamente saber. Además, la disciplina actúa como un enérgico purgante. El niño se siente culpable cuando ha obrado mal y es por ello que, aun cuando le duela, la corrección le significa un alivio mental. Por eso los niños tantas veces andan de buen humor luego de haber sido disciplinados o castigados. Los padres que se niegan a castigar a sus hijos les impiden calmar su conciencia. Es un problema de conciencia también, hermanos. Es buena la disciplina, pero repito, debe ser en amor y no es dar hasta terminar, ¿no? Él dice hay una buena paliza, pero bueno, ellos lo ven como él lo ve como americano, de otra manera como lo vemos nosotros. Aquí donde llega uno a decir que una buena paliza es casi matar la criatura. Ellos lo dicen de otra manera. Nosotros lo entendemos, los padres lo comprendemos. Un par de lapos, hermanos, 3 lapos bien pegaditos desde pequeñito, cuando lo necesite. No es para maltratarlo, es para mostrarle autoridad. Es que esto no se trata de destrozar una vida, pero le va enseñando que la corrección es necesaria. Por eso hoy en día hay hombres ilustres, mujeres ilustres, que fueron corregidos por sus padres hace 40, 50 años que existía este tipo de corrección y muchos son grandes profesionales. Miren ustedes, hermanos, la juventud de ahora. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en las capitales con estos alborotos que se han presentado.
Ahí nomás se da uno cuenta cómo ha hecho de falta la corrección, tanto el amor como la corrección, cada uno en su dosis, ¿no? Bueno, el amor no tiene dosis, el amor sí debe ser abundante, pero la corrección es tan importante. Igual sucede con nosotros, hermanos. El Señor nos se ve obligado, digámoslo así, a disciplinarnos, porque nosotros incitamos a esa disciplina. Si el Señor no nos corrigiera, no, terrible, hermanos. Terrible si el Señor no nos corrige, pero Él anda disciplinándonos, porque nos ama, hermanos. Seguimos. Contrariamente a la opinión popular, la disciplina no aplasta ni ahoga el espíritu del niño cuando se aplica adecuadamente, contrariamente a la opinión popular que no acepta la disciplina. Y dice el escritor que la disciplina no aplasta ni ahoga el espíritu del niño cuando se aplica adecuadamente. Todo lo contrario, se logra el efecto opuesto. El niño a quien se le castiga cuando obra mal tiene la seguridad de que sus padres lo aman. No es inusual que el niño turbulento, cuyas actividades culposas lo hacen indomable, se torna considerado obediente y amoroso después de una buena disciplina. Por el contrario, el niño indisciplinado, a quien no se corrige, no se castiga, le costará sentirse aceptado. Hay un factor de la disciplina paternal sobre la cual queremos poner el mayor de los énfasis. Debe haber, hermanos, oído a esto, absoluta unanimidad de criterio entre los dos padres en cuanto a las reglas y normas de comportamiento a aplicar. Naturalmente el niño tratará de indisponer a los padres entre sí para quebrar la unidad familiar y anular una disciplina efectiva. Jamás deben ventilar los padres sus diferencias de principios frente al niño. Deben discutirlas a solas hasta alcanzar un perfecto acuerdo sobre la política y seguir y hacerle conocer al niño que deberá ajustarse a ello tanto si los padres están presentes como cuando no lo están. Hemos visto chicos perfectamente normales, particularmente adolescentes, transformarse en verdaderos monstruos, porque la madre dejó entrever el hecho de que las normas dejaban de regir, no bien el padre abandonaba la casa. Esto sí que se ha visto. Muchas mamás, tan pronto sale el papá, dan toda rienda suelta a la libertad para los hijos. Cuando llega el papá a casa, parece que nada hubiera pasado. Entonces empiezan a crear un mal ambiente y una diferencia, una división, y esto le va causando problemas al niño porque se va recostando al lado que más le conviene. Es igualmente perjudicial el padre inmaduro que cree ganarse el afecto de los niños menospreciando las normas fijadas por la madre. Logrará con ello un amor de muy corta duración que siembra amargas semillas de confusión y rebelión. Cuando los dos padres no están de acuerdo en la educación de un hijo, el uno sí y el otro no, ahí ya le crea un problema, queda una mente dividida y empieza a apreciar más al uno que al otro, empieza ese desprecio. De ahí que hay hijos que se levantan con tanto resentimiento con el papá o con la mamá, y muchas veces los padres no lo hacen con afecto, sino comprando afecto. Le dan satisfacción a lo que el niño o la niña pida para sentirse bien, y claro, ese niño va cogiendo más afecto a quien le brinde todas estas garantías o atenciones. Y eso es empezar a dañarle ya su vida, hermanos. Por eso después los problemas con la sociedad son gravísimos. Séptimo, firmeza. Firmeza, preciada joya. Ser firme es lo más importante del esfuerzo disciplinario, y esto se refiere no solamente a los problemas individuales en la vida de un niño, sino a todos los niños de la familia. Hay que fijar pocas reglas cuya violación signifique una paliza, pero una vez establecidas hay que aplicar la pena sin dudar un instante. Él habla, repito, ¿no?, de la buena paliza, pero es de la disciplina en el momento oportuno. Porque debe haber firmeza. Porque hay padres que, yo se lo advertí, deje que un día de estos, y seguimos con ese cuento. No se aplican los correctivos en el momento
oportuno. Entonces ya el niño después empieza a manipular. Eso son amenazas. Y ahí empiezan los problemas, hermanos. Debe, cuando se dice una norma, que apague el televisor. Se apaga a tal hora, vamos a estudiar. Que apague internet, vamos a estudiar. Pero cuando empieza a, bueno, está bien. Ay, mami, que, y empieza que una horita más, que 2 horitas. Mami, que vamos a salir allí pequeñitos de la vecina que a las 7, no, pero otra horita, y se van extendiendo hasta que ya empiezan a manipular y se pierde la firmeza. Dice el escritor, la firmeza, el carácter es una joya preciosa en el hogar, no la dictadura, no la imposición, porque es que la autoridad no es de imponerla, es de ganársela, como el amor, ¿no? El amor es una decisión, no una obligación. Entonces, en la medida que se va viendo firmeza, ellos se van levantando también responsables, con respeto hacia los demás. 8. Debemos ser justos. Ningún niño es perfecto. Pareciera que a todo niño le gusta sentarse en alguna ocasión en el banquillo de los acusados. Es por ello que los padres deberían proyectarle la imagen de que están dispuestos a discutir con el niño las reglas y normas fijadas. El niño se siente siempre mejor cuando ha podido ventilar sus sentimientos en el Tribunal de Justicia Familiar, aun cuando no haya violado las disposiciones. Además, los padres deberían estimular a los niños a que apliquen su razonamiento y no solo a que respondan emocionalmente, hay que llevarlos a que piensen, explicarle las normas para que él pueda también desde pequeñito empezar a discernir, ¿sí? Porque si no, entonces se les está truncando también sus emociones y se levantan reprimidos. Qué bueno poder participar con los niños de una norma. Mire, ¿por qué se va a apagar el televisor? ¿Por qué no vamos a tener más internet? ¿Por qué no vamos a escuchar música en este momento? ¿Por qué hay esto y es para esto? Y se le explica y se empieza a razonar con los niños desde pequeños. Y ellos van creciendo con esa seguridad. 9. Informarles a los niños a temprana edad sobre el amor de Dios. Yo sé que algunas personas que me están escuchando ahora no comparten estos temas, detestan que se les vaya a aplicar disciplina a los hijos. A mí nunca me, o fue que a mí, hay otros padres que es el extremo, ¿no? No, a mí me dieron palo hasta me cansó y yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo. Esos ya se levantaron con un trauma. Muchos de nosotros podemos tener esos traumas. No, no, porque estamos ante un mundo cambiante, una sociedad completamente distinta hace 20, 30, 50 años. Ahora hay muchos más riesgos, mucho más tentación. Qué peligro hoy en día, hermanos, que no tuvieron muchos padres o no tuvimos hace 50 años, pero ahora es bueno la corrección, pero siempre acompañada con esa dosis grande de amor, hermanos. Informarle a los niños, 9, a temprana edad sobre el amor de Dios. Los niños criados en un hogar cristiano son realmente afortunados porque al par del amor paternal, todo ser humano necesita contar con la certeza del amor de Dios. Es un mensaje que los padres deben comunicarle al niño en su más tierna infancia. Cuando los niños cantan con fervor toda la semana en la escuela dominical la canción que dice Cristo me ama a mí pues, la Biblia dice así, entonces adquieren una gran seguridad y en algunos de ellos es la seguridad que puede compensarles por la falta de amor paternal y les ayuda a generar una actitud normal hacia la vida. De pronto no hubo mucho afecto familiar de papá o de mamá, pero cuando se les va sembrando el amor de Dios, cuando se les va sembrando la palabra del Señor desde temprana edad, ellos se van levantando con esa seguridad. 10. Guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo cuando son pequeños. No solamente hablarles del amor de Dios. Todo ser humano necesita aceptar en un momento dado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Mientras más temprano en su vida lo haga, menores serán sus riesgos de caer en los hoyos que inducen al trauma emocional. De esta manera desarrollará un esquema emocional de madurez y confianza que le ayudará a prepararse para las inciertas circunstancias de la vida. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo, y ustedes lo saben, levantar un niño, un hijo, o adolescente, hermanos, porque es que no estamos hablando, alguien puede decir, no, pero el niño mío ya tiene, no, mientras esté en el hogar se pueden aplicar estos pasos en el amor, en la comprensión, en el razonamiento, en el diálogo. Pero no es lo mismo un niño o un hijo levantado con el temor de Dios que dejarlo suelto, hermanos.
Yo cuando veo, realmente les confieso, a mí me gustó mucho el fútbol. Inclusive logré llegar a, por ejemplo, en Bogotá, al Campín, a transmitir fútbol a través de la radio. Me fascinaba. Cuando vi los primeros indicios de las barras bravas, nunca más volví. Y lo hice a un lado. Cuando empezaron a matar a una persona por ponerse una camiseta, un logo de un equipo de fútbol, cuando empecé a ver cómo destruían las cercos en los estadios, estas vallas, y se metían y le pegaban a todo el mundo y botellas y droga y todo. Impresionante ese ambiente que se empezó a ver importado de los hooligans. Sí, trajimos normas europeas o costumbres o mañas o vicios europeos y los aplicamos en Colombia y se volvió esto en que ya muchísimas personas no volvieron a los estadios. Tuvo una gran decadencia. ¿Por qué? Porque estos niños, uno los mira, estas actitudes de ellos vienen de un problema de hogar. Son los problemas de policía, de colegio, de universidad. Son problemas de hogar. Cuando no se logra corregir en el hogar, la calle se encargará de hacerlo, hermanos. 11. Ayudarlo a evitar pensamientos negativos. Los esquemas pensantes se aprenden muy temprano en la vida, los esquemas pensantes. Debemos vigilar atentamente a los niños para detectar signos de negativismo o derrotismo. Hay que inculcarle al niño la seguridad de que puede hacer todas las cosas en Cristo que lo fortalece, que comprenda que la imposibilidad de hoy bien puede ser el logro de mañana. El niño debe desarrollar la actitud mental según el antiguo adagio, todo se puede hacer si se pone suficiente empeño. Pero al abordar la vida en forma positiva, no es algo que nace por generación espontánea, es el resultado de una paciente y permanente afirmación repetida por los padres. El niño nunca se beneficia por las críticas y condenas permanentes. En uno de los salones del aeropuerto escuché hace poco a un padre darle instrucciones a su hijo acerca de cómo adquirir un diario poniendo una moneda en la ranura de un sistema automático, como en los aeropuertos, echa la moneda y sale el periódico. Brincando de alegría el niño volvió con el diario, esperando, como era obvio, la aprobación de su padre. Su sonrisa se tornó en una expresión de temor cuando el padre públicamente lo trató de estúpido. ¿Por qué? Porque el niño trajo el diario del día anterior. El padre no había aprendido que el insultar a un hijo no es el mejor sistema para promover la unidad familiar y la responsabilidad personal. Hay padres que públicamente insultan y tratan mal al niño por cualquier equivocación. Entonces, ¿qué está pasando? Se va levantando con pensamientos negativos, temeroso, nervioso, asustadizo, hermanos. 12. La enfermedad del rezongo. Rezongar, ¿no? Ya hemos visto anteriormente que el refunfuñar es perjudicial, pues la crítica verbal genera pensamientos negativos no solo en la mente del que la emite, sino también en la mente de todos sus oyentes. Los niños que rezongan permanentemente se predisponen para la depresión. Debemos tomar serias medidas para evitar que los niños llenen el ambiente de nuestras casas con sus críticas. A los 15 años de edad, dice el escritor, uno de nuestros niños era un rezongón profesional. Toda ocasión era buena para expresar una crítica o decir algo negativo. Nada lo conformaba. ¿No ha visto que hay niños, hermanos? No les gusta en nada. No les gusta ni el pollo, ni la gallina, ni el envueltico, ni el tamalito, ni la sopa, ni le gusta el jugo, ni quiere nada, no quiere ver esto, no quiere nada. Qué tremendo, ¿no? Dice, a los 15 años de edad uno de nuestros hijos era un rezongón profesional. Toda ocasión era buena para expresar una crítica o decir algo negativo. Nada lo conformaba. Finalmente decidimos actuar como padres en un problema que deberíamos haber intentado solucionar muchos años antes. Sobre la base de Primera de Tesalonicenses 5:18, le señalamos que el rezongar era contrario a la voluntad de Dios. Lo primero que dijo fue, pero, y lo paré en seco, diciéndole, no hay peros que valgan. De ahora en adelante no has de rezongar más en esta casa. Este es un hogar feliz y queremos que nos ayudes a mantenerlo así. A las 3 semanas comprobamos evidentes signos de mejoramiento.
Hoy en día ese muchacho tiene una personalidad mucho mejor que entonces y menos mal que no le permitimos ese mal hábito, que ese mal hábito enraizara profundamente en su naturaleza. Eso de estar permitiéndoles que rezonguen a toda hora por todo, se vuelve un conflicto que daña el ambiente familiar. Debe llegar un momento, hermanos. Por eso es que la alcahuetería nunca servirá para nada. Siempre la firmeza. Repito, no la dictadura, ni la truhanería de hacer daño con las palabras, pero sí las palabras claras en su momento, hermanos, sin rabia y sin odio, sin desprecio. Normal, vamos a hacer las cosas así de ahora en adelante. Y esto va a cambiar por esto y es por esto. Se le explica la mamá, el trabajo del hogar de la mamá para que usted esté rezongando porque está tibio, caliente, le salió nata, le salió pega, le salió cilantro, le salió una cebolla, le salió un ajo y tira y patea y no me... No, espera un momento que aquí hay personas que merecen respeto, que no le gusta recoger las medias ni los interiores, que dejó en el baño todo. Un momento, venga, venga, recoja esto porque es que aquí no tenemos sirvienta ni coima, como decimos en Colombia, perdóneme la expresión, en otros países. Aquí tenemos una mamá que merece respeto, su hermana merece respeto o su hermano merece respeto. La autoridad bien llevada no produce perfecciones, hermano, porque cada uno tiene sus emociones. No estamos hablando de que el niño va a salir y es una raya, pues no, va a salir con dificultades y con el mundo va a tener sus encuentros, pero va a tener una seguridad, una responsabilidad y va a aprender a respetar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país? Cuando estamos viendo estos problemas de que están las autoridades y la comunidad, la falta de respeto mutuo, de un lado y de otro. Aquí, desafortunadamente hay que decirlo, es la falta de respeto mutuo. Entonces, cuando no hay ese tipo de respeto desde el hogar, no se respeta a nadie. Cuando no se comienza a respetar, ¿por qué? Porque no se recibió disciplina, enseñanza, corrección y amor, se levantan es problemas sociales. Y mire, está lleno este mundo de solo problemas sociales. 13. La enfermedad de la autoconmiseración no corregida. La autoconmiseración, eso de que me tengan lástima y yo soy la víctima, ¿no? La autoconmiseración es un natural esquema de escape para el niño que no puede competir en un mundo adulto. El tercer niño que debe competir con sus hermanos o hermanas mayores es más dado a la autoconmiseración que los primeros. Co- Como que, como que yo soy el menor, ¿no? Entonces a mí no me toca esto porque yo soy el más chiquito y que lo haga mi hermana y que lo haga mi hermano y empiezan a, con permanentes y amables instrucciones, debemos enseñar a los niños a librarse de ese esquema, ¿cierto? Llevarlos a pensar, a mirar de una manera completamente distinta las cosas y a apreciar a los demás. Hay que llevarlos a una forma, a una manera donde piensen cómo se van formando ellos, para más tarde evitarles la depresión, porque se levantan con una autoconmiseración. Y hay personas aún adultas que a toda hora están buscando ser víctimas. Son incapaces. Todo es un problema, todo es una dificultad. No desarrollan nada en la vida. Se levantaron con una autoconmiseración. Y esto es un problema gravísimo, hermano. Hay que darles seguridad, corregirles ese, que empiecen a sentirse víctimas o inferiores a los demás y que no pueden. Eso va haciendo un daño tremendo. Y hay que detectarlo, ¿no? Ahí es donde está el amor de los padres, la dedicación a sus hijos, porque no es nomás, como dicen por ahí, ¿no? Traer chinos al mundo, sino mirar cómo va a ser el levante de ellos, hermanos. 14, son 16, ya vamos saliendo. Y sed agradecidos. Todo cristiano debería aprender que el espíritu de acción de gracias levanta los espíritus caídos y elimina la depresión. Todo cristiano debería aprender que el espíritu de acción de gracias levanta los espíritus caídos y elimina la depresión. Los niños a quienes se les enseña a ser agradecidos a Dios, en primer lugar, y luego agradecidos a sus padres, tienen casi ganada la victoria contra futuras posibles depresiones. Hay que enseñarles desde el principio que deben dar gracias por la comida, el amor, el hogar, la salud, los maestros, la amistad. Los niños poseen una asombrosa capacidad de aprender las virtudes espirituales y a menudo les resulta más fácil a ellos que a los adultos comprender que Dios todo lo hace siguiendo un plan
aún para las circunstancias adversas. Enseñémosles a nuestros niños a decir gracias en todo. Tesalonicense lo dice, ¿no? Y cuando fuere viejo, no se apartará de él, como dice Proverbios 22:6. Mire, los niños nunca, aun cuando llegue un viejo, se acuerda qué fue lo que le dijeron sus padres. Al principio duele, hermanos. Cuando viene ese fuetazo, esa fuetera, yo me acuerdo, a uno le duele. Pero con el tiempo dice uno, gracias a mi madre, ¿sí? Gracias a mi padre, que me corrigieron. En el momento no se ve mal. Y eso que en un tiempo la educación, la corrección era más dura. Y los profesores estaban autorizados para dar vara, reglita o bambú sin contemplación. Y ellos se encantaban, hermanos. Que no supo las tablas, tome su reglazo en la espalda, hermano, por cualquier cosa. Eso era tremendo en aquella época. No era de muerte, pero no vi muchos compañeros míos traumatizados. Porque hubo a unos que les daban más que a otros y todos pasamos por ahí, muestre la mano y tome su reglazo en las manos. Pero para uno en ese momento fue muy terrible. Ahora no estoy diciendo que volvamos a eso, porque fue duro, pero produjo otro tipo de personas. Una sociedad completamente, comparémosla, una sociedad completamente distinta. Otros pues no permitían eso, pero había concesiones, no hay recreo, hubo profesores así, queda castigado. Cuando los niños eran muy problemáticos, les quitaban el balón. No hay balón, hermano. Rompieron la ventana ayer. Y ese tipo de correcciones ayudaron muchísimo, porque también hubo profesores y maestros, y los hay, muy conscientes, que también recibieron buena formación y así levantaron sus alumnos. La disciplina en aquella época fue dura, pero repito, yo no conocí nunca amigos traumatizados por la corrección de sus padres. Y también conocí los niños que fueron delincuentes, que fueron compañeros de estudio, cuando sus padres les dejaron hacer lo que se les antojó. Ellos se fueron levantando unas personas dañinas para la sociedad, porque lo que hacen en el hogar, si hacen lo que se les antoja en el hogar, hacen lo que se les antoja con la sociedad. No respetan a sus padres, no respetan a nadie, hermanos, ni a las autoridades. Mire lo que estamos viendo, hermano. Este es un desencadenamiento de todo lo que viene del hogar, hermanos. 15. Veamos a nuestros niños a la luz de lo que serán. La mayoría de los padres miran a sus hijos tal cual son y no como habrán de ser. Recuerdo cuando miraba a mis hijos y me preguntaba si algún día llegarían a ser alguien. Hoy estoy orgulloso de dos jóvenes. Cuando los niños son pequeños debemos proyectarlos en la pantalla de nuestra imaginación según sus transformaciones, pues así podemos poner énfasis en lo que creemos conveniente y captar sus potencialidades latentes. De no hacerlo así, la realidad del presente puede no permitirnos ver más que un rapazuelo egoísta, desmandado y sucio. Debemos cuidarnos y mantener siempre una actitud de afecto y paciencia, pues el niño no puede distinguir fácilmente la relación que hay entre el enojo de su padre y el hecho que lo provocó. Feliz el niño que sus padres reconocen que por la gracia de Dios crecerá para ser algún día un adulto bien adaptado y exitoso, hermanos. Debe mirar uno la proyección de sus hijos, no de imponerles lo que deben ser, sino mirarles cuáles son sus gustos, sus tendencias, porque los niños, ahora todos los niños dicen que quieren ser policías, bomberos o pilotos o médicos, ¿no? Yo quiero ser una doctora, dice la niña pequeñita. Bueno, bien, empieza a mostrar algo, pero siempre es bueno mantener esa relación. ¿Qué quiere ser? ¿Qué le gustaría? Y ellos van mostrando sus tendencias y poderlos ir enfocando a que empiecen a darle cabida a esos sueños, a volverlos una realidad. Y mire que esto empieza desde pequeñito. Lo que se logra hacer hasta los 7, 8, 9 años les va formando ya su carácter, su personalidad. Después va a ser muy difícil, no imposible, pero sí un poco más difícil. Pero ir mirándoles cuál es esa tendencia que ellos tienen en cuanto a su profesión, en cuanto a lo que quieren hacer en su vida, y entonces ellos van a sentirse muy seguros, hermanos. Y 16, dar un buen ejemplo. El mejor sistema de enseñanza para cualquier niño
es el ejemplo de sus padres. Seguirán los pasos del padre que incurre en el negativismo, en la autoconmiseración o en la desestimación. Pero si ve que nuestros hábitos son antidepresivos, imitará esos buenos hábitos. Casi todas las autoridades en la materia, tanto antiguas como modernas, afirman que la depresión tiene una incidencia familiar. Habría dos razones para ello: temperamento heredado y hábitos hogareños. No podemos controlar el temperamento de nuestros hijos, pero podemos dirigir su educación. Nos inclinamos a creer que la depresión viene de familia, principalmente porque el niño tiende a copiar los malos hábitos de sus padres. Finalmente, hemos observado siempre que los hijos deprimidos de padres deprimidos tienen el mismo vocabulario y revelan los mismos esquemas pensantes. Es corriente escuchar la expresión de que el niño habla igual que su padre. ¿No lo ha oído? Todo padre debería plantearse el siguiente problema: si mi hijo al crecer pensará y hablará como yo, ¿manifestará un espíritu feliz y estabilidad emocional o exhibirá los síntomas que anticipan la depresión? Si mi hijo al crecer pensara y hablara como yo, debería pensar todo papá, ¿manifestará un espíritu feliz y estabilidad emocional o exhibirá los síntomas que anticipan la depresión? Eso es lo que debe pensar un padre. ¿Va a ser igual a mí? Pero casi nadie lo piensa. Todos los papás o las mamás, no, la gran mayoría, no generalizo, igualito a su papá. Mírelo, esta es igual a la mamá. La misma rabieta, la misma forma de contestar. Y así es la mamá. Mire el chino. Este sí es que los mismos rasgos del papá. Yo, iracundo y enamorado. Eso desde chiquitico. Mire cómo mira la colita de la niña. Y ahí vamos. Ahí vamos creándoles hábitos. Ahí vamos creándoles un espíritu de, de, de prepotencia en algunos casos, de orgullo, o lo contrario, de autoconmiseración. Papás que se quejan por todo, mamás que se quejan por todo, mire lo que me toca, mire lo que me pasa, mire que usted no sé qué, mire que sí sé cuándo, y ellos tienen unos radares, hermano. ¿Se han visto esos platones de las parabólicas para recibir señal? Eso hay veces que tienen una parabólica en la cabeza, hermanos, para recibir todo tipo de información. Y dice la Biblia, lo que sembramos, eso cosechamos. No podemos esperar ver los mejores hijos si no preparamos lo mejor desde el hogar. Toda mamá, todo papá quiere, el padre y la madre quiere que su hijo tenga una esposa ideal. La madre y el papá quieren que su hija tenga el marido ideal. La pregunta es esta, hermanos. ¿Yo eduqué ese hijo ideal? ¿Yo eduqué esa hija ideal? Porque es muy triste que un hijo ideal encuentre una persona levantada en un ámbito terrible de hogar. Las consecuencias van a ser las frustraciones, la decepción va a ser impresionante. Si yo quiero que mi hijo y mi hija encuentren personas ideales, yo tengo que levantarlos de una manera ideal y siempre con el temor de Dios, hermanos, más con la autoridad de Dios que con la mía. Y eso les va a permitir tener un desarrollo, una vida social mucho mejor. ¿Cuáles son los fracasos de hoy en día? Lo que pasó en el hogar, hermanos. Queremos culpar a los demás, buscar culpables siempre. El problema todo viene de hogar, hermanos. Desafortunadamente nunca ha habido una escuela para crear hijos, ¿no? Los hijos fueron naciendo y fueron creciendo así como se pudo. Lástima que no hubo esta instrucción desde un principio. Nos hubiera ayudado muchísimo a todos. La sociedad sería distinta. Ya no hay tiempo de llorar, ya hay tiempo es ahora de encaminarlos, así sean ya jóvenes, adolescentes, encaminarlos. Lo que no se pudo hacer entonces hace años, poderlo hacer ahora en Cristo a través de la oración, de la meditación, del buen consejo, para tenerlos en buenas prácticas en esta adolescencia, en esta infancia, para que ellos vayan sintiendo el amor, el temor a Dios, y eso los va a llevar a ser personas respetuosas con los demás, empezando con sus propios padres. Padre, te damos gracias por esta maravillosa mañana, por tu amor, misericordia y bondad para con todos nosotros.
Gracias porque nos has dado la noche, ahora el día, el hogar, el alimento, el techo. Qué bueno, Padre, que eres con nosotros. Ayúdanos a sembrar esta gratitud como la vimos en el Salmo 100, en nuestros hijos, que siempre, permanentemente, te den gracias a ti. Y esto los llevará a ser agradecidos también con la humanidad, en el hogar, con quien sea. Gracias por este tema, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, que podamos aplicar estas recomendaciones. Son humanas, pero son de personas cristianas, y que las podemos aplicar con versos bíblicos, porque para todo hay verso bíblico, Padre Santo, que podamos llevarlos de la mano con la palabra tuya, Señor. Te agradecemos inmensamente que nos des la oportunidad de hablar de esto y de seguir adelante. Gracias porque tenemos un nuevo día. Dirígenos, oriéntanos en lo que vamos a hacer hoy. Gracias por participar, Padre Santo, en nuestras necesidades, por estar siempre pendiente de nosotros. Gracias por sanar nuestras enfermedades, esas dolencias del alma, del espíritu, esa tristeza que de pronto hay en nosotros, nostalgia, melancolía. Ayúdanos, Señor, a superar todo esto en ti, en tu palabra, en tu amor, con la iglesia, con la buena consejería bíblica, Padre Santo, y gracias por hacerte cargo de nuestras enfermedades físicas, dolencias, también por esa parte psíquica, mental, emocional, sentimental. Ayúdanos, Padre. Necesitamos esa ayuda tuya, Señor. También en la parte económica, laboral, del sustento diario. Gracias por tu provisión, por tu orientación para lograrlo, Padre. Te amamos, Señor, alabado tu santo nombre. Gracias por guardar nuestras familias, nuestros seres queridos donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, Padre, por la salvación de ellos. También gracias por que puedan oír nuestros gobernantes de tu palabra para ser salvos. Te agradecemos esto, Padre, que tengamos la oportunidad de hacerlo, de ser tus embajadores, de desempeñar este ministerio de la reconciliación de un mundo que anda en enemistad contigo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser portadores de tu palabra. También te agradecemos por guardar al personal de la salud en esta época tan difícil. Muchas gracias, Padre. La honra y la gloria sean para ti. Dejamos este día bajo tu cuidado. Te alabamos, Padre Santo. La honra y la gloria sean siempre para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. La anterior fue una presentación de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Sus comentarios o sugerencias sobre el anterior programa, hágalas llegar, por favor, a través del WhatsApp 316-339-3676. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online desde Fusagasugá, Colombia. En Dios tenemos amor, salvación y perdón.